por sus hijas, gracias por su disposición a servirte, Señor. Señor, lo encomendamos a tu gracia para que tú lo uses como un canal de bendición para tu pueblo aquí en Ilopango. Señor, úsalo, estamos necesitados de tu buena palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. gracias. Para mí, hermanos, siempre es una tremenda bendición poder estar con ustedes y poder estar delante del Señor, sabiendo que Él es fiel con la vida de cada uno de nosotros, a pesar de todo, de nuestras torpezas y cómo nosotros somos, pero el Señor es fiel y Él no cambia. No sé si recuerdan lo que estuvimos viendo el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos hablando de la carrera de la fe y vimos ahí tres cosas, rápidamente recordando. Vimos que Dios nos ha llamado a una carrera, ¿verdad? Que es un privilegio que Él nos llamó un día a salvación, y viniendo a salvación nos hizo parte de una carrera, de una competencia que estamos, así se le llama en la Biblia, la carrera de la fe, y es donde cada cristiano es participante. También vimos que hay un premio, hay un galardón al final de la carrera. O sea, esta carrera no es solo correr por correr. La característica de una competencia, de una carrera, es que tiene obstáculos y es difícil en el trayecto de la carrera. Es difícil correr y a veces uno puede caerse, puede tener un accidente. Pero al final, al llegar al final, hay un galardón. Y decíamos de que si es cierto que vamos en una competencia, en una carrera, y decía Pablo en el pasaje que estábamos leyendo de Corintios de que uno debe de correr para alcanzar la carrera, el premio, pero este premio es para todos aquellos que lleguemos hasta el final, con la ayuda del Señor y con la gracia de Dios. Entonces debemos de correr con esa expectación, ¿verdad? Que Cristo es aquel galardón, aunque se mencionan muchas coronas en la Biblia, pero al final es verle a Él y estar con Él lo que todos esperamos. También debemos de hablábamos de que debemos de estar preparados para correr, que esta competencia, esta carrera no es solo correr por correr, sino que necesita que uno pueda despojarse de ciertas cosas y poder correr la carrera de la fe. Cuando ya iba yo de camino, hermanos, para la casa, y durante la semana estuve meditando en todo lo que habíamos hablado, y fíjense que el Señor me empezó a traer muchas reflexiones a mi vida sobre esto mismo para mí. Y yo decía yo, les hubiera dicho esto a los hermanos, ¿verdad? Ay, esto que el Señor me está hablando ahorita, ¿verdad? Que yo estaba meditando, ojalá que lo hubiera tenido ahí en ese día. Yo decía, a ver, ¿cuándo voy a volver a compartir otra vez eso? Usted no sabe, brother, a saber cuándo voy a volver a compartir, decía yo, y quizás ya ni se van a acordar, ¿verdad? Si pasara, pero de repente el brother me llamó el viernes. Entonces Dios es fiel, hermano. Amén. Dios es fiel para con nuestra vida. Lo que vamos a compartir en esta mañana, hermanos, siempre vamos a darle un seguimiento a esta palabra, porque yo considero, hermanos, de que cuando nosotros estamos conscientes y comprometidos a la obra de Dios en nuestra vida, nosotros vamos a tratar de correr y caminar y estar ahí, saber que yo no soy de los que van hacia otra dirección, sino que yo voy hacia la dirección que Dios ha puesto para mí. Soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios y como corredor de esta competencia, Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar para poder llegar. Entonces yo le he titulado a esta administración de esta mañana, y es una consecución, o es, como diríamos, una continuación, de lo que vimos el domingo pasado. Si no estuvo usted el domingo pasado, pues creo que está grabada por ahí para que usted la vea. Pero yo le he titulado Corriendo la carrera a la manera de Dios, ¿verdad? Veíamos la importancia de la carrera y que estamos en la carrera, pero ¿cómo podemos correr realmente como Dios quiere para mí? ¿Qué debo de hacer? Y vamos a estar, hermanos, en un texto que también leímos ese día, que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 2. 2 versículos vamos a ver esta mañana. Corriendo, pero a la manera de Dios. Como Dios quiere que yo corra esta carrera que Él ha puesto delante de mí, que es un privilegio que podamos estar cada uno de nosotros. 12, 1 y 2. Vamos a leer la palabra del Señor, hermano. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreciando el oprobio y se sentó, dice, a la diestra del trono de Dios. Lo primero que vamos a ver, hermanos, es que corremos esta carrera a la manera de Dios, viendo el ejemplo de aquellos héroes de la fe, de aquellos hermanos que nos precedieron en la antigüedad, que son testimonio de la Escritura. Lastimosamente, hermanos, hoy en día muchas personas, incluyendo a veces a muchos cristianos, tomamos o damos admiración a ciertas personas. Hoy incluso se le llaman influencers, personas que afectan mi vida de una u de otra manera. Pero el escritor a los Hebreos me dice que para el correr cristiano me invita a observar, a ver a esta nube de testigos que son personas que ya corrieron la carrera de la fe. Que quiero que usted vea esto, hermano. Estas personas a las que vamos a ver, solo algunos de ellos, y meditar un poco en algunos de ellos y en otras cosas, son seres humanos como usted y como yo. Ninguno de los que vemos acá y que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos son personas superiores o con habilidades superiores a las que nosotros seamos. Con el mismo material que le hicieron a usted, le hicieron a ellos también. Pero ellos caminaron con convicciones y ciertas cosas que nosotros vamos a estudiar un poco en esta mañana. En el deporte siempre hemos escuchado que hay personas que han inspirado a otros para ser lo que son. Por ejemplo, el que le gusta el básquetbol ha de haber oído, por ejemplo, que Kobe Bryant, que fue un jugador, ¿verdad?, que falleció, se inspiró en su forma de jugar. ¿En quién? ¿Quién sabe? Michael Jordan, también saben, ¿verdad? Incluso, fíjense, han sacado videos viendo a Kobe Bryant haciendo movimientos en diferentes momentos de un partido de basquetbol y ponen el de Michael Jordan y es como que una fotocopia, solo que es otra persona, pero se mueve igual, juega igual, y se desenvolvió completamente igual, idéntico. Tanto es que usted pone los dos videos a la par y casi en el mismo tiempo se mueven y los dos participaron en momentos totalmente diferentes. Así también hay atletas o jugadores que su motivación o su ídolo o a quien ellos han admirado ha sido su papá, su mamá, algún otro deportista, y así ellos han corrido y han tratado de caminar. Pero como decíamos, hermanos, Dios nos ha dado una nube, le llama la Escritura, de testigos, que se refiere a personajes bíblicos que los podemos ver en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Si usted tiene una Biblia y en su casa, marque el del capítulo 11 todos esos nombres y léalo. No lo vamos a poder hacer ahorita por el tiempo, pero por ejemplo se menciona Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés. Estos son llamados, hermanos, por algunos estudiosos, los héroes de la fe, aunque cuando nosotros nos ponemos a estudiar la vida de ellos, nos damos cuenta que todos, sin excepción de ninguno de ellos, falló, no una vez, sino que muchas veces en esa carrera. Falló y Dios tuvo que intervenir en la vida de ellos para poder ayudarles y poder hacerles llegar hasta el final y cumplir su propósito. Pero Dios puso en sus corazones convicciones a través de las cuales ellos caminaron. El objetivo de estas personas era, por medio de la fe, como escribe en el libro de Hebreos en el capítulo 11, ellos vieron una visión, tuvieron un llamado de Dios y caminaron en ese llamado. Y nosotros vemos, hermanos, definitivamente todas estas personas, y la Escritura nos dice de que no deberíamos, cada uno de nosotros, ver la vida de estas personas y buscar en qué aspectos de mi vida se pueden identificar. De hecho, la Escritura dice que estas cosas que se escribieron son para mi enseñanza. Lea conmigo, por favor, en Romanos capítulo 15, versículo 4.
Romanos 15:4. Si ya lo encontró, dice amén, hermano. Romanos 15:4. Yo lo tengo por aquí anotado, pero a veces se le va a uno otro texto y no vaya a ser. Y dice Romanos 15, versículo 4. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, dice, esperanza. Fíjese que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida de Abel, ¿verdad? Usted ve, es mencionado Abel en el capítulo 11 como uno de los héroes de la fe, y es bien corto lo que habla de Abel las Escrituras. Sin embargo, dice que usted va a ese texto en Génesis, usted va a ver que Abel era hermano de Caín. Y en un momento de la historia, los dos ofrecieron un sacrificio a Dios. Dice que Abel ofreció de lo más gordo de su rebaño y Caín ofreció del fruto de la tierra. Los escritores no dicen por qué Dios aceptó la ofrenda de uno y rechazó la del otro. No, ahí en el escrito uno no lo puede ver al nomás leer, digamos, en lo que dice el libro de Génesis. Sin embargo, cuando nosotros vamos caminando, por ejemplo, y leemos acá en el libro de Hebreos, nos damos cuenta que en Abel había algo que le llama la escritura fe. O sea que él tenía una convicción, si nosotros lo vemos así, de agradar a Dios a través de su ofrenda. No menciona eso de su hermano Caín, no dice que él al presentar su ofrenda, porque cuando uno empieza a estudiar acerca de las ofrendas, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que también a Dios se le podían presentar ofrendas de frutos. Fíjese, no era algo malo lo que él estaba haciendo. Había algo más adentro en la vida de ellos dos, que fue lo que Dios vio con agrado de uno y lo que vio de desagrado en el otro. Y eso llevó para que uno de los dos hermanos matara al otro. Pero lo que había en Abel, hermanos, era una fe. Es decir, él tenía una convicción de que su hermano, de que tenía que ofrecer esto al Señor. Y yo, hermanos, escribí algo aquí, ahí me va a perdonar. Como no les traje las impresiones, se los voy a leer. Dice así: un día se encontraron en el campo Caín y Abel y se saludaron. Hola, hermano, dijo Caín. Hola, le respondió Abel. ¿Cómo estás? Veo que tus rebaños están creciendo. Hace poco tenías 4 ovejas y ahora son como 100. No hay duda del trabajo duro y cómo esas crías y caballos han crecido, y también tus bueyes. Gracias, hermano Caín, le respondió Abel. Esto no está en la Biblia, hermano, no es que yo solo para ilustrarle. ¿Qué habrá pasado? Yo me imaginé esto, pero como les digo, es mi imaginación. Y le dijo Abel, es la misericordia del Señor. La verdad, perdí un cordero hace unos días y lo quería mucho, y lo vi nacer y crecer, pero se enfermó y lo enterré junto a aquel árbol sicómoro. Sí que me dolió y me dio pesar su muerte, pero el Señor me concedió ver nacer otras crías y estoy muy agradecido. Por eso, replicó, he decidido presentar una ofrenda al Señor en gratitud. Por su bondad, llevaré los corderos más gordos que tengo. Dios ha sido fiel conmigo, exclamó. Y veo su mano a pesar del trabajo de cuidar rebaños y que ha sido muy duro en estos días. Comentó Abel señalándole el rebaño. Presentaré los sacrificios después de la próxima luna, por si te animas y vas conmigo. ¿Y tú qué tal, hermano? Le preguntó Abel. Veo tus cultivos y son cada vez más grandes, preguntó a su hermano. Sí, respondió Abel, tuve suerte de poner el lagar y el sembrado cerca del río. Sé que todo se siembra, lo que se siembra ahí crece. No hay duda de que tuve buen ojo. Bueno, Dios me dio olfato para encontrar una buena tierra, dijo Caín. Un día te invitaré a degustar unas papas y unas calabazas, sé que te van a gustar. Claro, hermano, ahí nos veremos. Aconteció andando el tiempo que Caín dijo para sí, voy a preparar una ofrenda también para el Señor como mi hermano, no sea que Dios piense que solo mi hermano es agradecido y yo no. Algo tengo que hacer, dijo. De todos modos tengo abundancia y la cosecha anterior, varios frutos se me arruinaron.
creo que esta es la mejor idea que se me ha ocurrido para aprovechar esta abundancia. Espero que antes de la luna nueva no haya tanto calor y se arruinen los sembrados como la vez pasada. Bueno, manos a la obra. Esta es como una ilustración que pudo haber pasado, pero algo motivó a un hermano y a otro hermano a hacer algo. Pero dice la Biblia que Dios recibió con agrado la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. ¿Qué podemos aprender, hermanos, nosotros con todo esto? ¿Cómo lo podemos ver en nuestras vidas? O sea, Dios, hermanos, nos dice que veamos el ejemplo de estos héroes de la fe. Caín era un hombre débil como lo era Abel. Sin embargo, Abel tenía un deseo de agradar a Dios, de agradecerle a Dios lo que él había hecho. Si así fuera el caso, ¿verdad? Que tuvo ovejas y todo eso, no lo dice la Escritura. Pero uno presentó y Dios vio que él, en su corazón había fe y en el otro no. Entonces dice que recibió con agrado la ofrenda de uno y no del otro. Espérame. También se ha mencionado en la Escritura la vida de Abraham. De él podemos ver varias cosas también importantes. Abraham, hermano, siendo un hombre próspero en su tierra, fue llamado por Dios. Y vemos que Abraham obedeció a Dios por gracia. Él escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. Dice que él escuchó esta voz, hermanos, de Dios, y creyó que Dios realmente le llamaba y dejó todo lo que tenía y se fue en pos. Abraham, digamos, no fue alguien que dijo: ya caminé varios kilómetros, ¿verdad? Y no veo nada claro, entonces me voy a regresar porque quizás unos frijoles que me comí fueron los que hicieron que iba a escuchar esa voz. No, sino que él empezó a caminar con esa convicción y continuó, y Dios empezó a mostrarle y a hablarle que él iba a ser fiel con la vida de él. Y no solamente eso, sino que le dijo que iba a tener un hijo cuando ya tenía por ahí como casi los 90 años. Y su esposa también era una anciana y era estéril y no podía tener hijos. Y pasando el tiempo, el Señor cumplió su palabra cuando él tenía ya 100 años y ella tenía 90 años. Lo que le quiero referir con esto es que él era un hombre impotente, digámoslo así, en cuanto a sus características físicas, con relación al llamado que Dios le había hecho. O sea, Dios le había hecho un llamado para que fuera y le había dicho que le iba a dar familia, siendo un hombre ya mayor. O sea, eso ya era imposible. Aparte de eso, de Abraham, su esposa era estéril, no podía tener hijos, y aún así dice que él le creyó a Dios. O sea, vemos esa misma fe que estaba en Abel, de querer agradar a Dios a pesar que las cosas quizás no eran adecuadas. O sea, les pidió algo que él iba a hacer, que Dios iba a hacer en ese caminar. Nosotros, hermanos, leamos por favor Hebreos capítulo 11, versículo 17. Y no solo eso, sino que ya teniendo un hijo se lo pidió para que se lo entregara. O sea, es una serie de cosas que Dios le pidió a este ser humano, a esta persona, en medio de su impotencia y de su incapacidad, pero Dios empezó a obrar y Dios está obrando en la vida de él. Ve Hebreos, por favor, capítulo 11, versículo 17. Pero Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Hermano, Dios, a través de su poder, ¿verdad?, le pidió a este hombre que ofreciera a su hijo, y dice que él no se lo negó. O sea, por fe dijo: Dios va a levantar una generación de mi hijo.
ahora me pide que lo entregue, ¿verdad? Que sería algo raro, ¿va? Yo lo voy a entregar, y él dice, el escritor de Hebreo, que él decía posiblemente lo va a resucitar. Entonces yo voy a obedecer al Señor porque Él va a cumplir su palabra. Entonces Abraham, otro de los hombres de la fe, de los héroes de la fe, caminó por fe creyéndole al Señor que a pesar que las circunstancias y las cosas no eran las adecuadas, Dios iba a cumplir su promesa basándose él en lo que él creía de Dios en ese momento. Pero él caminó. Cada uno de estos, y así pudiéramos leer muchos de ellos, hermanos, y hay más. También en el Nuevo Testamento hay héroes de la fe como Pablo, Pedro y todos aquellos que siguieron al Señor. Cada uno de ellos, hermanos, tiene una característica, y es que son personas débiles. Fueron personas débiles, fueron personas pecadoras igual que usted y que yo. ¿Cuál es la característica que podemos ver en ellos? Porque el Señor nos dice que los veamos a ellos, que aprendamos de ellos. Ellos, hermanos, le creyeron al Señor, creyeron que Dios les había llamado y creyeron que Dios iba a cumplir el propósito y el plan. Pero fíjese, ellos no oyeron la voz de Dios y caminaron y dijeron, yo creo que Dios no va a cumplir, entonces yo me voy a regresar. Imagínense que Abraham se hubiera regresado y hubiera vuelto a hacer su vida y se hubiera casado nuevamente. No tendríamos estos relatos en las Escrituras, pero ellos le creyeron a Dios por gracia. Entonces, hermanos, lo que nosotros podemos aprender, hermanos, es que aunque seamos débiles, aunque seamos frágiles, y muchos de ellos dudaron en muchos momentos, pero siguieron. Pero aunque nuestras convicciones muchas veces nos dicen, ¿qué está pasando? Ahorita no veo la luz. Dios me llamó a ser su hija, pero hasta este momento vienen una cantidad de problemas a mi vida, vienen una cantidad de cosas a mi vida. He caído no sé cuántas veces en mi vida. Pero hermanos, si Dios fue fiel con aquellas personas, Dios va a ser fiel con su vida también. Porque estamos hechos del mismo material. Vea por favor conmigo Romanos capítulo 12, versículo 8. Y hay un video que yo traía, no sé si lo vamos a poder ver, se puede ver. Pero yo no sé quién es de los que estamos acá es el que está más desanimado en esta carrera de la fe. Yo no sé quién ha fallado más al Señor de todos los que estamos en este lugar o de los que vean el video. Pero lo que sí le puedo decir es que no es que usted falle o no falle, o que usted haya pecado o no haya pecado o esté desanimado. Es que al Dios que nos ha llamado es un Dios fiel, que va a cumplir su plan y su propósito en su vida. Vea por favor el texto antes de ver el video. Dice, y me ha dicho, decía Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso sí, hermano, que usted debe decir, Señor, yo te quiero seguir. Yo te he fallado. Yo he caído tantas veces y he hecho cualquier tipo de cosas, incluso te he dado la espalda muchas veces, pero yo sé que tú me has llamado a correr, pero fallo, Señor, y no cumplo, Señor, pero ayúdame. Dice Pablo, o el Señor a través de Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias, porque cuando soy débil, decía Pablo, soy fuerte. Si usted está aquí y ha estado desanimado de seguir a Dios, o posiblemente lo ha dejado de seguir, y ya venimos a la iglesia por venir, pero ya no estamos enfocados en el Señor le puede ayudar. El Señor es fiel y poderoso. En uno de los maratones que se corrió en Barcelona en el año 92, hubo una competencia de los 400 metros, una competencia que requiere una gran rapidez de los corredores, y todos preparados con un año por lo menos de entrenamiento para poder correr. Y vamos a ver este video de este corredor, hermano, que iba ahí en ese lugar,
y veamos lo que le pasó, a ver si lo podemos. Y se oye. Creo que tendría que pasar el micrófono. Oh, pero no importa. Ya le hice relajo aquí, ¿verdad? Perdonen. Y como les decía, hermanos, yo no sé cuántos nos hemos desanimado de la carrera de la fe por nuestra torpeza, por nuestra flaqueza, porque de repente pecamos, porque hacemos algo que ofende a Dios, ¿verdad? Y a veces oímos voces que le dicen a uno: vos, mira, decís que sos cristiano y mira lo que andás pensando, decís que sos cristiano y mira cómo te comportaste, y si, mira, decís que sos cristiano y heriste a tal persona, no servís para nada, mejor regresar al lugar de donde te sacaron. Pero Dios no piensa así, hermano. Dios está ahí para poder ayudarnos. Veámoslo, por favor. Este corredor va por ahí, se llama Derek Redmond. Se había preparado para la competencia y su ánimo era ganar y tenía la capacidad de ganar, pero en una de las vueltas le agarró un calambre y le dañó su tendón, y él sabía que ya no iba a poder llegar. Y se lamentaba, dicen los que le preguntaron, se lamentaba porque decía: tanto que me preparé, tanto que hice, y no voy a poder llegar. Pero agarró ánimo y dijo: voy a tratar por lo menos de llegar, no me voy a desanimar. Y la gente le aplaudía. Pero pasados algunos metros se empezó a sentir mal y con un gran dolor, y sintió que ya no iba a llegar. Y el papá se levantó de las gradas y quitó a la gente que lo quería detener y dijo: no, yo voy a ir a ayudar a mi hijo. No me importa que él se haya caído, él sigue siendo mi hijo y lo voy a ayudar, porque su deseo es llegar a la meta. Y él lo cargó desde, incluso ahí le llega ese hombre a decirle que lo deje, y él le dice: no, es mi hijo, yo le voy a ayudar, para llevarlo a poder terminar la carrera y decirle: hijo, aquí estoy contigo, no importa que te hayas caído, que te hayas lastimado. Amén. Sí, quedó descalificado, pero y la gente ahí no se oye, pero lo ovacionaron y quedó ahí para la historia la hazaña, ¿verdad?, de su papá. Y así es la hazaña de nuestra vida, hermano, y en los héroes de la fe. La hazaña no es nuestra, la hazaña es de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y ahí pues le ayuda a llegar hasta el final. Y creo que nadie se acuerda quién fue el primer lugar que llegó a esa competencia, pero sí se acuerdan de ese hombre que le ayudó. Y yo no sé, hermanos, cuántos de nosotros, como les decía, cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos caído. Pero así como estos hombres de la antigüedad, esta grande nube de testigos fue ayudada por un Dios grande, el mismo Dios que ayudó a Abraham, el mismo Dios que usted tiene, el mismo Dios que ayudó a Josué, que ayudó a Pablo cuando dijo que era débil, el mismo Dios que nosotros tenemos, ¿no? Y nosotros estamos hechos del mismo material y la misma debilidad, pero corremos a la manera de Dios, hermanos, viendo al Dios que ha ayudado a esos héroes de la fe, no viéndolos a ellos, sino que viendo al Dios que los ha ayudado a ellos, y es el mismo Dios que nosotros tenemos. El pueblo de Dios, dice un comentarista, en los tiempos bíblicos puede ayudarnos en la vida de muchas maneras. Los santos de antaño pueden darnos dirección y guiarnos y conducirnos hacia esa vida dependiente de Dios. Ellos buscaron de Dios, fallaban y volvían al Señor, caían y cometían errores,
mentía, porque ahí estaban unos que que cometieron errores, pero buscaron al Señor. Y Dios nunca los dejó como este video, hermanos. Amén, hermanos. Lo segundo es, hermanos, que para poder correr a la manera de Dios, el texto dice que nos debemos de despojar de dos cosas: del peso, dice, y del pecado que nos asedia. ¿Se acuerdan que ese versículo lo comentamos la última vez? Pero dice: despojándoos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera de la fe. Actualmente, hermanos, la tecnología en el deporte está evolucionando, tanto en las competencias de maratones, en las competencias de carreras de velocidad, como en la natación. Y las personas que se encargan de ver y hacer, de estudiar, ¿verdad?, el movimiento de las personas, están confeccionando cada vez trajes más ligeros para correr, trajes que absorban el sudor y que al corredor no le afecten en nada, al contrario, le ayude para romper el viento. Y es increíble cómo la tecnología ha ido avanzando, y el objetivo de todo esto es que la persona corra con libertad, ¿verdad? Porque cualquier cosa que lleve en su cuerpo y no le permita correr, le va a detener contra el viento, le va a hacer obstáculo para correr. Se han diseñado trajes de natación que la persona puede, como que fuera un pez en el agua, ¿verdad?, moverse, y ya el agua no le, o sea, es increíble como la tecnología va. Aquí el escritor Pablo nos dice de que debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El peso, hermanos, la palabra peso que aparece ahí en Hebreos capítulo 12, ¿verdad?, versículo 1, se utiliza generalmente, hermanos, para hablar de estorbos, grasas y estorbos que detienen a un corredor para poder llevar a cabo la competencia. No son cosas en esencia malas, como decíamos la última vez, sino que son cosas que están ahí, pero nos frenan para poder correr. El pastor John Piper hizo un comentario de este versículo y él decía: debo de evaluar si este tipo de cosas o este tipo de pesos, decía él, me ayudan a correr o son obstáculos en mi vida. No preguntes si la música o las películas, o las fiestas o los amigos o los hábitos son cosas malas, porque uno lo que hace es decir, pero esto no es malo, ¿verdad? Pero esto no hace nada malo, esta amistad no tiene nada de malo. Pero esto que yo veo, esta película no tiene nada de malo. Si mire, pero lo que debo de ver, decía él, si esto me ayuda a correr la carrera y si no me hace tropezar. Un estorbo, hermanos, es todo aquello que me quita la atención y el tiempo de estar con Dios y de mi crecimiento espiritual. Son cosas que están ahí. Algunos predicadores, cuando hablan acerca de estos textos, mencionan estas cosas que pueden ser, digamos, lucha para unos y no lucha para otros, pero en nuestros días se han convertido en estorbos. Esto lo dice, se lo copié a un predicador, no crea que es mío ni que yo lo voy a leer aquí porque yo tengo algo contra alguien y se lo voy a decir. Incluso son cosas que también a mí me cuestan y por eso lo copié, porque son cosas difíciles. Decía el hermano que un estorbo actualmente es la tecnología. Dice que la tecnología es de gran bendición, pero la tecnología nos está robando tiempo, y es cierto. Alguien dijo, o han hecho una frase por ahí, no sé quién la dijo, de que algo así dice, no la anoté, pero me estaba acordando, pero dice que las redes sociales y todo esto que existe ahorita, cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, no vamos a poder decirle al Señor, Señor, no tuve tiempo para leer la Biblia, no tuve tiempo para orar ni para buscarte, porque Él me va a decir, ve todo el tiempo que utilizaste en las redes sociales y todo el tiempo que estuviste ahí. Es increíble cómo uno puede estar, y como le digo, no son cosas malas, no estoy diciendo, mire ustedes, porque son luchas que también todos tenemos, pero son cosas que hoy en el año 2024 están actualmente ahí, y que si usted
cae en las trampas de esto, va a pasar horas y horas y horas y no va a haber visto nada del Señor. Los entretenimientos como la televisión, redes sociales y en general el internet han cautivado la mente de muchas personas, o están cautivando la mente de muchas personas para no buscar del Señor, porque usted puede utilizar esta tecnología pero para edificarse. Pero estamos hablando de cosas que sirven para matar el tiempo, que son cosas que no me edifican mi vida. Ojalá que uno tuviera para buscar del Señor, ¿verdad? Pero no siempre, sino que a veces vemos una cosa, vemos otra, y el tiempo va pasando y son estorbos que no nos ayudan a correr, nos detienen. Una relación de amistad o una relación con alguien que me aleje de Dios. Estamos hablando de que esto pudiera convertirse en un estorbo cuando es una relación con alguien, un amigo, puede ser un amigo o una amiga, pero que su amistad, al contrario de llevarme a Dios, me aleja de Dios, ¿verdad? Alguien que le diga a alguien, no hombre, vamos, hagamos, esto no es malo, si yo lo hago, en mi iglesia lo hacen, no seas tan clavado o tan clavada. Entonces esa amistad, lejos de hablarme de la santidad o llevarme a Dios, me aleja de Dios y puede ser un estorbo. Amén. Un trabajo que no me permita congregarme o estar con mi familia también es un estorbo, porque no se cumple el plan de Dios, ¿verdad? No puedo estar yo con el Señor, es algo que me limita. Un hábito secular o una afición o un deporte es algo que me quita, que para mí es más importante que Dios cuando yo la estoy practicando y la hago. Entonces, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 23, Pablo nos da algunas indicaciones de cómo poder ver estas cosas que no son malas, pero poder evaluar y decir, yo creo que me está afectando esto. Dice Pablo, fíjese, 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, decía él. ¿Lo tiene ahí, mi hermana? Amén. ¿Cómo dice? Todo me es lícito, no todo es conveniente. O sea, no es malo pasar horas en la computadora, pero a veces no me conviene. Todo me es lícito, pero él decía, no todo edifica. Es decir, hermanos, que el Señor nos manda a correr a la manera de Dios, pero tenemos que estar conscientes de estas cosas y del pecado de este peso que nos puede estorbar para correr, pero también del pecado que nos asedia. La palabra asedia quiere decir persigue, y un comentarista decía, hermanos, que hay pecados o hay cosas pecaminosas que no pueden ser tentaciones. Por ejemplo, ¿verdad? A alguien le pueden servir una botella de licor y decirle, vaya, mira, échatela, tomate este licor, y no tener pero ni el mínimo deseo de tomársela. Quizás nunca ha sido su atracción, ni por probar, pues, para ver cómo sabe, no le gusta, pero quizás su inclinación de pecado es otra, y se le dice, mira esto, híjole, ahí sí que se le puso el color caliente desde aquí hasta los pies, ¿verdad? Porque es su tentación. Entonces, cuando está hablando de que el pecado nos asedia, dicen ellos de que son cosas que nos atraen, y esas cosas nos andan siguiendo para que las hagamos. Y el que está detrás de todo eso también es Satanás, ¿verdad? Para poder tentarnos. No nos van a tentar con algo que no nos gusta, sino con algo que en el fondo nos atrae. Y hay diferentes tipos de cosas, pero dice la Escritura que debemos de despojarnos. Y la expresión despojarse es como cuando uno se quita la ropa. Imagínense que yo quisiera correr, creo que hice ese ejemplo la vez pasada, y me pusiera un traje, ¿verdad? Una mochila con piedras. Y yo digo, voy a correr la carrera, es imposible. Entonces soy llamado a quitarme todas las cosas que me estorban. Vea por favor conmigo en Efesios capítulo 5, versículo del 3 en adelante.
porque somos llamados a caminar delante del Señor y a ver estas cosas con los ojos que Dios las ve. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún dice ese nombre. Efesios 5:3. Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Imagínense que dice que ni se debería de mencionar siquiera, ya no se diga verla, ¿verdad? O practicarla, estamos mal. Pero dice el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien con acción de gracia. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, dice, pues partícipes con ellos. Y versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Dice, andad como hijos de luz. Entonces, si yo soy un hijo de luz, un hijo de Dios, Dios me pide que hay ciertas cosas que ni siquiera las mencione, que no deben ser parte de mi vocabulario, que al verlas, al observarlas, yo debería de rechazarlas completamente en mi vida. Pero dice que este tipo de pecados, hermanos, y que son tentaciones para mi vida, me buscan, tratan de hacerme caer, tratan de hacerme retroceder. No, usted y yo no vamos a ser tentados con cosas que no nos atraen, sino que hay algo que nos llama la atención y justamente ahí aparece la tentación. Y dice el Señor que nosotros debemos de despojarnos de todo este tipo de cosas. Hay otro texto en Juan que dice que no debemos de amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y menciona una serie de cosas que hay en el mundo que nos somos llamados a no amar, a no dejar y despojarnos de estas cosas. Nosotros, hermanos, necesitamos ver la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre nuestros pecados para poder ser liberados de ellos. Debemos de ver que el Señor, hermanos, murió en la cruz, entregó su vida, fue sacrificado para liberarnos de estos pecados, hermanos. Pero si yo practico estas cosas, si yo le doy lugar, como ha dicho alguien, ¿verdad? Un pecado de estos, donde una persona cae, a veces no es de que una persona cae de la noche a la mañana, sino que ha empezado un proceso de ver. Lo vio primero, vio el pecado, el pecado estaba ahí y se le presentó en algún lugar, de alguna forma. Lo vio primero, lo rechazó y dijo, ya lo rechacé. Otro día se le volvió a presentar, lo volvió a ver, pero ya un poquito más de tiempo lo estuvo ahí con él. En otra ocasión ya lo vio, ya le interesó, y así lo fue dejando entrar en su vida, en su corazón, hasta que cayó en aquello que el Señor no quería para él. Pero fue un proceso. Por eso se dice que el pecado nos asedia, nos busca, nos sigue, trata de hacernos que no glorifiquemos nosotros a Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 6, si me acompañan por favor. Cristo, hermanos, venció en la cruz del Calvario. Él conoce nuestras debilidades. Él sabe, hermanos, perfectamente en qué cosas nosotros fallamos. Sabe en qué cosas somos débiles y sabe que somos tentados constantemente. Pero, hermanos, el Señor no nos deja solos porque nos ha dado su Santo Espíritu. El Espíritu Santo está en medio de nosotros para poder ayudarnos, para prevenirnos. Y como decía el salmista, hermanos, que nosotros podamos pedirle al Señor que Él nos dé el temor de Dios en nuestro corazón. El temor de Jehová, dice la Escritura, es aborrecer el pecado. Pero vea lo que dice por favor ahí en Romanos 6. Sabiendo esto, dice, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él,
para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. La muerte de Cristo, hermano, la victoria de Cristo en la cruz nos incluye a nosotros. Él ha vencido el pecado. ¿Sabe por qué usted puede decirle no al pecado? Porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario. El pecado le va a seguir y me va a seguir a mí, buscando que caigamos y que ofendamos al Señor. Pero en la obra del Espíritu Santo, en la obra de la cruz del Calvario, hay poder para decirle no al pecado y no continuar haciendo aquello que al Señor no le agrade. Dice el versículo 11, siempre del capítulo 6, así también vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, Amén. pero vivos para Dios. Muerto quiere decir alguien que no tiene vida en sí. No puede participar de aquello porque se ve muerto al pecado. Yo no voy a participar de esto porque el Señor ha hecho la obra en mi vida. Y si usted tiene esta convicción y es la obra del Señor, el Señor le va a ayudar como ayudó a aquellos de la antigüedad de lo que estábamos hablando. Amén, mis hermanos. Y dice que esta carrera la debemos de correr con paciencia, porque decíamos que no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de perseverancia. Y déjeme decirle, hermanos, de que ese Dios que nosotros vemos en las Escrituras, ese Dios que murió por cada uno de nosotros, está con nuestra vida. Cuando le busquemos, aun cuando estemos caídos, aun cuando estemos desanimados, Él no deja de ser nuestro Dios. Y si le invocamos, hermanos, Él nos va a ayudar. Su mano va a estar ahí con cada uno de nosotros. Y lo último, hermanos, es que esta carrera se debe de correr poniendo la mirada en el Señor, poniendo la mirada en Cristo. Yo les traía una imagen, pero como no se la perdieron. Pero es una imagen que usted la conoce. El Señor estaba Pedro, dice ahí en una barca en medio del mar, y Él llamó a Pedro y le dijo: Pedro, ven. Y el Señor estaba en el agua y Pedro empezó a caminar. Pero dice que cuando Pedro empezó a ver la tempestad, se hundió y el Señor lo tuvo que sacar. Pero es una ilustración, hermano. Dios nos llama a ir a Él. Dios nos llama a llevar esta carrera. Yo no sé la carrera de cada uno de nosotros de cuántos años va a ser. Yo tengo ya, quiero ver, bien poquito, ¿verdad? Porque aquí hay unos que tienen más que en el Señor. Pero yo recibí al Señor, quiero ver, en el 94. Tengo 30 años, ¿verdad? 30 años, imagínense, hermanos, qué poquito, porque perdí 20 y pico de años de mi vida que no conocía al Señor, en tinieblas. Y aquí hay hermanos que tienen más tiempo, tienen 80 años en el Señor, ¿verdad? Yo tengo 50. Sí. Sí. Tengo 51 años. Sí, es mi edad. No me duele aquí. Eso me quisiera decir yo, pero no. No, pero tengo 30 años en Cristo, hermanos. 30 años en el Señor. Yo no sé cuándo va a terminar mi carrera. Usted sabe que la carrera termine cuando nos vayamos con el Señor, si Él no viene antes. Por lo menos yo quisiera que el Señor, terminar mis días y que dijeran: Víctor murió en el Señor, terminó su carrera. Y eso que es mi deseo. Imagínense el deseo del Señor que murió por cada uno de nosotros. Él le salvó y él quiere verle que usted va entrando a la gloria, que usted va entrando donde Él quizá le va a señalar y le va a decir: yo te estaba esperando, todo el tiempo te estaba esperando y he estado contigo. Y Él quiere que usted y yo lleguemos hasta el final, pero debemos de poner la mirada en Cristo. Si ponemos la mirada en otra cosa, hermanos, vamos a desviar nuestra mente y nuestro corazón. El Señor Jesús, hermanos, debemos de mirarlo a Él, hermanos, porque Él nos dejó ejemplo. A pesar de ser Dios mismo, dice la Escritura que Él se despojó de ser Dios. Y dice que fue tentado en todo. Entonces Él nos entiende, Él nos comprende perfectamente. Él no pecó nunca, sí, pero dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, para poder comprendernos, hermano, como Dios y como hombre, Él se humanó, se hizo hombre. Y cuando usted le clama por un problema, por una tentación, por una dificultad, por una caída, aunque se encuentre ya en lo más abajo,
Él entiende perfectamente. Y su amor hacia usted permanece. Vea por favor en Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. No se desanime, amado hermano. Mire, ponga su mirada en el Señor, retome su vida con Dios. Pídale al Señor, Señor, vuélveme a ti. No una entrega liviana o una entrega sin compromiso, sino que Dios le ha llamado para que usted esté comprometido a lo que Él le ha pedido y le ha llamado. A seguirle, a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. A seguir en pos de lo que Él quiere para su vida. Dice primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Cristo, hermanos, estaba ahí quizás en aquella noche fría donde los soldados romanos lo rodearon y le pegaban en la cara, hermanos, lo escupían, lo insultaban. Y yo no le digo porque el texto dice que le dolía todo lo que le estaban haciendo. Hay un texto, creo que en Isaías, que dice que le arrancaron la barba. Un soldado romano le pegaba, le tapó la cara y le golpeó y le decía, dime, adivina, profetiza quién fue el que te golpeó. Siendo el rey del universo, padeció una cantidad de tortura, fue torturado en la cruz del Calvario. Pero hermanos, este texto es lo que nos está diciendo, que en lugar de maldecir, en lugar de responder, él decía, hay algo que yo debo de cumplir, y es la voluntad de Dios, es el propósito de Dios por el cual yo he venido a esta tierra. La gloria de Dios está en juego, el plan de Dios está en juego. Imagínense que el soberano Rey del universo, que con su palabra puede destruir, hermanos, el universo completo. Si Él dice se deshizo, se deshizo. Los soldados le pegaban en la cara, lo golpeaban, y Él ahí podía decir, yo no tengo que estar aguantando a ninguno de estos, voy a hacer así y destruirlos a todos. Pero fíjese, delante de Él estaba el objetivo y el plan de Dios por la gloria del Padre, lo que tenía que venir a hacer por amor a ustedes y a mí también, hermano. Y dice que Él mejor cerró su boca para que se cumpliera el plan de Dios en su vida. La Escritura nos dice que nosotros debemos de poner la mirada en el Señor. Él así caminó, viendo al Padre, poniendo los ojos en el propósito de Dios. No le fue fácil su vida aquí en la tierra por todo lo que el Señor padeció, pero quiere que nosotros alcemos nuestra mirada a nuestro Padre, a nuestro Dios. Él dice que es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el que ha iniciado, hermanos, y el que ha de concluir nuestra fe. Yo quisiera que leyéramos un texto que está en Filipenses, capítulo 2. Somos llamados, hermanos, a poner nuestra mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No poner nuestra mirada ni siquiera en nosotros mismos, sino que en aquel, hermanos, que nos ha dado la victoria. Dice Filipenses capítulo 2. Ya le voy a decir, se me perdió aquí. Dice, vamos a leer desde el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, dice, que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, es en Él que tenemos que poner nuestra mirada, en el Rey del universo, en aquel que nos llamó. Si nuestra mirada se enfoca, hermanos, en este mundo, en lo que este mundo nos ofrece, en la gloria de este mundo, en los triunfos que este mundo da, y el mundo quiere que usted dé su vida por eso, hermano, no estamos corriendo la carrera correctamente. Si usted está entregando su vida, fíjese lo que le voy a decir, si usted está entregando su vida, su tiempo, su interés, sus neuronas a algo superior a esto, hermano, a Cristo en el trono, aquel que vino del cielo, hermano, y estuvo en la tierra y ha sido llevado nuevamente para reinar al cielo, y le dice que allá en el cielo está su vida, está su casa, y usted desgasta su ser aquí en la tierra por algo que no sea esto, hermano, estamos desgastando nuestra vida en lo que no conviene. No hay nada más, no hay nada superior a esto por lo que una persona debe de entregar su vida, su tiempo, lo que sea. Eso vieron aquellos hombres de los que hemos leído. Eso es lo que Cristo hizo, hermano. Poner su mirada en la obra del Padre. Les voy a leer aquí algo para finalizar. Si gusta nos podemos en pie, hermanos. Dice esta es una canción, pero realmente es un poema, pero dice así: veo los tiempos que se oscurecen, azota el viento y me estremece. El enemigo luce más fuerte, contra los justos planea la muerte. ¿En quién mis ojos fijaré? Miraré al Rey, al Dios inmortal, confiaré en Él, su ayuda vendrá, cantaré con fe, mi Dios en su trono está. Mi Dios gobierna desde los cielos, todo lo observa, aún lo secreto, hará justicia, guiará a su pueblo, nadie derribará su fundamento. En Él mis ojos fijaré, no temeré, no huiré, no me moveré, solamente esperaré en Él. Hermano, aquel que le llama, dice la Escritura, lo va a cumplir. Hay gracia suficiente. Como ese padre que vimos en el video. Si usted está alejado, caído, desanimado, Él le va a levantar, hermano. Pero tiene que mirar al Rey. Usted tiene que levantar la mano. Imagínense que Pedro se hundía ahí. Yo me lo imagino que él tuvo que, cuando uno se está ahogando, saca las manos para ver cómo lo sacan de ahí. Pero alguien que se está ahogando y cierra las manos y se va hasta el fondo. Él espera ver su mano, hermano, que le diga: sácame, Señor, de la vida que estoy llevando ahorita, fría contigo, indiferente, o una vida cristiana solo el domingo. Si usted está desgastando su vida en cualquier cosa que no sea en el Rey puesto allá en el trono, estamos perdiendo nuestra vida, desgastándonos en lo que no conviene. Hay un canto que dice: alza tus ojos a Cristo. Cantémoslo esta mañana y mire, hermano, haga algo delante de Dios. Piense qué cosas a usted le están impidiendo seguir al Señor. Piense qué cosas están deteniéndole para caminar la carrera, para correr la carrera de la fe, y entrégueselas al Señor. Y por otro lado, si usted necesita la ayuda de Dios en cualquier área que usted está pasando,
mire al Rey, ponga sus ojos en el Rey de Reyes, y Él va a obrar. De hecho, Él le ha llamado para llevarle hasta la gloria, para que usted termine la carrera. La obra de la cruz, su Espíritu Santo están disponibles para nosotros, hermano. El mismo Dios que ayudó a todos esos hombres de la antigüedad, Él está disponible para nosotros. Así que vamos a orar. Padre, gracias esta mañana, Señor, porque nos ha llamado para seguirte, Señor. Perdónanos por desviar muchas veces nuestra mirada de ti, Señor, por buscar otras cosas, por entretenernos en otras cosas, Señor, por dudar de lo que has hecho por mí. Pero en esta mañana, Señor, queremos pedirte perdón, Señor, y suplicarte que me permitas alzar mis ojos a ti, Señor, alzar mi mirada a ti, Señor, verte a ti como el Rey del universo, como aquel que me ha llamado, a quien pertenezco, quien dio su vida para comprarme en la cruz. No quiero ser del mundo, Señor, no quiero ser del trabajo, no quiero ser de aquellas cosas que son terrenales, quiero ser tuyo, Señor, quiero ser de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias. Alza tus ojos a Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Padre, en esta mañana tú conoces las luchas de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te suplico, por favor, que le ayudes a cada uno, Señor, a seguirte a ti, a correr esta carrera como tú quieres, Señor, puestos los ojos en ti, Señor, ayudado solamente por ti, Señor. Personas débiles, frágiles, pero que ponen su confianza en un Dios fuerte y fiel y Rey del universo, Señor. Ayúdanos, Señor. A ti, Señor, nos encomendamos en el nombre de Jesús, Señor. Continúa tu obra, Señor. Amén, Señor. Amén.